que combine los elementos industriales de tejido y las cuestiones de representación, que suele estar muy relacionado, ¿no? Por un lado tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de videojuegos estamos sin duda alguna hablando de muchas cosas, y además como medio pues hay unas diferencias fundamentales y no es lo mismo, desde luego, no es lo mismo un minijuego con un sistema, unas mecánicas muy sencillas, incluso sin ningún tipo de narrativa, y ahí tenemos cosas como Tetris, por citar uno de los ejemplos que todos podemos conocer, o juegos con unas estructuras narrativas ínfimas, más que suficientes para justificar un desarrollo lúdico. Pues la inmensa mayoría de los clásicos, por las propias limitaciones, el videojuego de los años 70-80 tenía un componente narrativo muy limitado, con excepciones muy interesantes que luego enseguida voy a comentar, por supuesto. Y desde luego hay un momento en el que las capacidades técnicas permiten desarrollar una técnica narrativa muy próxima, equiparada, muchas veces quizá con un punto de vista que ha sido incluso negativo, por las limitaciones que imponía, con el mundo del cine, ¿no? Con una búsqueda de una equiparación audiovisual que quizá no le ha hecho en realidad mucho favor a esto como campo de estudio, ¿no? En cualquier caso, lo que sí sucede es que el videojuego como hipermedia, es decir, en el sentido estricto, como medio interactivo, viene a regirse por una serie de patrones, unos patrones que son regulares, que de algún modo van a dictaminar cómo nos vamos a relacionar con ese objeto, la serie de normas que van a definir los modos de actuar con o sobre ese mundo sintético, y en cualquier caso son modos limitados. Incluso el juego más abierto y más lleno de posibilidades hoy en día está absolutamente limitado por lo que podemos hacer, por la limitación en la programación, conceptualización y unas simples también cuestiones económicas, y es que no se puede llegar hasta la imitación de la libertad real, ¿no? Solo se puede fotocopiar, y normalmente bastante mal, una cierta parte de esa realidad. Cuando hablamos de una estructura procedural, a veces se utiliza procedimental, nos encontramos con que se abren muchas posibilidades, porque esto lo que conlleva es que el propio software informático, a través de una serie de cómputos determinados, a partir de una serie de cómputos determinados, genera toda una serie de nuevos contenidos que son aleatorios y por lo tanto se refrescan de forma completamente automatizada, sin intervención directa. Es decir, nosotros diseñamos los parámetros generales y es la máquina la que realiza nuevas ofertas, pero hay una limitación inicial que es hasta dónde ha llegado mi capacidad de imaginar, concebir y darle unas reglas concretas al juego. Hay juegos que están intentando, quizá con escaso éxito, ofrecer desarrollos narrativos que son generados por la máquina, y son, pues eso, muy muy limitados, porque la complejidad o las sutilezas de una narración están todavía muy lejos de lo que se puede llegar a conseguir con algo completamente automatizado. Eso además se multiplica en el momento en que tenemos en cuenta los factores instrumentales o industriales del campo. La producción de un videojuego, en líneas generales, es algo complicado, y hoy en día estamos en un momento que en realidad es paralelo con lo que sucedía en los años 80, donde prácticamente cualquier persona tenía la capacidad de crear y lanzar un juego. Estamos hablando del mundo de los ordenadores de 8 bits, donde en ese momento España tenía una capacidad de producción relevante. Con los 16 bits, toda esa complejización de las herramientas, España pierde terreno, queda fuera de la carrera tecnológica, y sin embargo, en la actualidad, con los mecanismos de distribución descentralizados, la capacidad de la distribución digital para no tener intermediarios, pues estamos en ese florecimiento que ya llevamos muchos años de un mercado independiente que ha regresado a que una persona sola pueda hacer un videojuego, venderlo,
y en términos pues muy de andar por casa, forrarse incluso, ¿no? La cuestión es que alguien puede crear un videojuego, y un videojuego interesante y con mensaje y con lecturas políticas y grandes complejidades formales en su casa, venderlo y hacer de ello un referente mundial. Y un ejemplo reciente es un videojuego que se llama Papers, Please, que te pone en el papel de alguien que está en la frontera de un país que es inventado, pero que vamos a movernos en el mundo de los Balcanes, y tiene que decidir con cada persona si la deja pasar o no, y tiene que tomar decisiones morales que no siempre están relacionadas con lo que dicta la ley, y además eso tiene consecuencias para el propio bienestar de su familia, con lo cual hay toda una serie de elementos donde el jugador está influyendo en qué sucede, cómo sucede, las consecuencias, y se va ramificando dentro de lo que el programador, Lucas Pope, en este caso, ha podido crear, ¿no? Entonces, cuando hablamos de videojuego, lo atendemos a cuestiones quizá más de narrativa o de estructura, de lo que se está intentando contar. Debemos tener en cuenta esta idea de las hibridaciones formales, ¿no? Porque al fin y al cabo, el videojuego como medio ha dado una vuelta casi completa, ¿no? En el germen, el juego electrónico, más allá de lo absolutamente primitivo, cuando todavía estábamos hablando de tecnología analógica y una versión primitiva de Pong era fundamentalmente analógica, el videojuego ya estrictamente digital, tiene en ese origen el MUD, el Multi-User Dungeon, que al final es una aventura de texto, escoge tu propia aventura fundamentalmente, es decir, es texto y nada más. El soporte gráfico llegará años más tarde, y cuando llega, pues lógicamente a todos nos gusta la imagen, no vamos a luchar contra ello, y lo domina todo. Surgirán cosas como el género de las aventuras gráficas, pero también van a surgir todos los juegos que van a buscar a los Space Invaders y el Pac-Man y todo eso, es decir, va bifurcándose esa capacidad creativa. Y hoy en día, cuando ya hemos alcanzado esa sofisticación tan grande, que pese a todo, bueno, es cierto que es elevada, tenemos la capacidad del mercado de ser tan grande, de tener una pluralidad creativa, ha favorecido que de hecho podamos en cierto modo volver al origen, que haya generadores de aventuras conversacionales, que haya generadores de aventuras de texto, y que por lo tanto cada uno de nosotros, según nuestra habilidad, entre 3 y 7 minutos, porque son muy fáciles de usar, podamos crear una aventura de escoge tu propia aventura, textual, con algún pequeño componente visual si queremos, o incluso cosas razonablemente más complicadas sin tener que tener un gran conocimiento técnico, ¿no? Este es el panorama en el que ya metidos en el siglo XXI, aparecen productos como el que tenéis en la pantalla, la imagen que tenéis. Es un juego, pero es una aplicación, que es una novela, pero es lúdica, pero no es escoger tu propia aventura, sino que tiene diferentes capas para interactuar, que es Device 6, ¿no? Que no está, lamentablemente, creo que no está traducido, por lo menos no está traducido al castellano, ¿no? Que combina todo ese elemento textual. Es evidente que hay una cantidad de texto enorme, así que es difícil cuestionarle el componente literario, pero nos relacionamos con un nivel de sofisticación que es absolutamente propio de un videojuego, ¿no? Y desde hace años prolifera lo que se ha llamado el Walking Simulator, que a mí como nombre no me gusta mucho, pero nos sirve para establecer un género en el que no hay una acción particular, sino que tenemos a un personaje que va explorando un mundo, y en la mayoría de estos juegos descubrimos la historia a través de textos que encontramos, o incluso a través del monólogo interno del personaje. El diálogo es un spoiler de uno de los juegos, pero como no voy a decir el título, no le reviento nada a nadie. Con lo cual hay diferentes niveles también de asimilación textual. Puede estar entre lo estrictamente leído y lo que nos narran, ¿de acuerdo? Y son juegos que tienen todo el peso en una estructura narrativa. Es decir, en realidad muchos de estos productos están, o se podrían favorecer
quizá mucho más de un análisis muchísimo más complejo que el que en un primer momento se ha hecho desde un lenguaje audiovisual con un punto de vista excluyente. Desde luego no puede funcionar una aproximación crítica que excluya el soporte audiovisual o los elementos interactivos o lo narrativo, pero sí es cierto que la tradición de analizar este medio pues ha ido siendo bastante sesgada, ¿no? Porque eso lo que ha hecho es que los elementos de interacción y particularmente los elementos narrativos y las consecuencias que tienen a nivel de construcción de imaginarios y representaciones pues hayan quedado muy marginadas. Y por otro lado, si bien es cierto que ha ido floreciendo enormemente la rama de los Game Studies, entendida de manera muy amplia, dentro de esa tendencia de análisis, pues una de las líneas dominantes es centrarse únicamente en el componente lúdico, es decir, aislarlo de todo lo narrativo, cultural que hay en el videojuego, con lo cual al final nos encontramos con que parece que hay bastante gente peleándose por quién debería estudiar o abordar estas cuestiones, cuando en realidad como medio es naturalmente complejo porque todos esos elementos están funcionando simultáneamente y si no están bien armonizados simplemente va a funcionar mal como experiencia para el receptor, para el jugador. Esto es básicamente lo que podemos decir sobre esto y se podría discutir mucho y desde muchos puntos de vista, pero vamos a intentar ver qué es lo que sucede en el panorama más inmediato, el de Castilla y León. Esta es la lista de estudios de desarrollo de videojuegos que existen oficialmente y que por lo tanto están registrados como empresas en la comunidad autónoma. Los datos están sacados de Debuego, que es una base de datos nacional, un proyecto bastante valiente porque lo sacan para adelante sin que reciban una gran ayuda. Vamos a intentar ver esto con un poquito más de detalle porque creo que es importante que nos hagamos una idea más concreta de que en realidad qué estamos viendo. Lo que tenemos es que en realidad una parte importante de los estudios que están registrados como de desarrollo de videojuegos no son muy estrictamente estudios de desarrollo de videojuegos, sino que en realidad realizan una serie de productos audiovisuales, multimedia, muchos de ellos interactivos, pero no siempre videojuegos. Y además muchos de ellos están pues bajo la protección o bajo el paraguas institucional, ¿no? Veis que hay unos cuantos que forman parte, por ejemplo, hay un par que forman parte del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, donde el campo de acción principal en realidad es la animación, el software más educativo, realidad aumentada, cosas que, bueno, pueden ser videojuegos, y de hecho algún videojuego tienen, pero no es lo que producen masivamente. Y otros estudios sí que tienen un videojuego o dos videojuegos o están produciendo el primero. Es decir, la producción es baja, está pese a todo muy limitada entre Salamanca, por cuestiones que son muy vinculadas con la universidad, con alguna excepción, y Valladolid, ¿de acuerdo? Que bueno, pues es lógico que atraiga o genere las oportunidades necesarias. La cuestión es que lo que sabemos es que todos aquellos videojuegos que son relevantes desde un punto de vista cultural o identitario para la representación de nosotros mismos como comunidad, como grupo, suelen nacer dentro de los propios espacios que están analizando, que están observando o están explotando. Un ejemplo es el de Mulaka, un videojuego que se lanzó, creo recordar que en 2018 o 2019, que está centrado en la mitología del pueblo tarahumara en México y que lógicamente se ha hecho en México y si no, no conoceríamos nada de todo esto y además está tratado bien, está bien representado, hay una comprensión profunda de los elementos religiosos, culturales, míticos de este pueblo, ¿no? Y en el caso del pueblo inuit en Canadá también hay una gran diferencia entre el tratamiento postcolonial de los desarrollos estadounidenses, japoneses, europeos, con una producción financiada
por el gobierno canadiense en colaboración con el gobierno de Alaska para representar culturalmente a ese pueblo, ¿no? Todo lo demás es preocupantemente poscolonial, si queremos, ¿no? Lógicamente, en el contexto castellano-leonés, pues va a suceder lo mismo y es normal. Al fin y al cabo, la capacidad de producción ya hemos visto que es baja, muy baja. Los títulos, es cierto que no he sacado la lista completa, pero no están vinculados con elementos que sean castellano-leoneses, ni hay un esfuerzo particular por hacer de ello un centro o construir algún tipo de imaginario que pueda ser popular. Y como veíamos, la inmensa mayoría de estos estudios en realidad están centrados en producir otras cosas, o juegos que en realidad son campañas publicitarias, o ese juego educativo, o lo que sea, pero no algo auténticamente considerado videojuego, ¿no? Por lo tanto, de hecho la única empresa que lo hace sistemáticamente, que es Ratalaika Games, en realidad lo que hace es adaptaciones de juegos independientes de PC a consolas, porque es un gran mercado y francamente quiero pensar que les va bien. No tengo ni idea, pero confío en que les vaya bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que hemos visto es que a lo largo de la historia del del medio, perdón, hay una gran cantidad de videojuegos que han tomado símbolos, mitos y tradiciones. Y podemos poner dos ejemplos que a quien haya jugado con videojuegos o algo sepa, pues le van a sonar, y es que nos vamos a un juego de lucha como Street Fighter y el luchador español, por circunstancias, porque no se pensó así originalmente, se llama Vega, va con el pantaloncito bien apretado, disfrazado de toallero muy extraño. En casi todos los juegos de lucha, cuando hay un personaje español, pues suele, si no va vestido de cordobés, pues va a saltar a la plaza prácticamente, ¿no? Y esta misma polémica, que para nosotros pues siempre tiene un punto gracioso, pues es cierto que ha generado algunas capas de discusión que son muy interesantes. Tradicionalmente, una saga de terror como Resident Evil había sido criticada porque solo tenía una representación de personajes blancos, ¿no? Ambientada en Estados Unidos, y solo tenía personajes blancos, y entonces crean una entrega que es Resident Evil 5, que se ambienta en África y salen los zombies negros, y entonces la gente se queja de que los zombies son negros. Quiero decir, al final parece que hay batallas que no se puede ganar, pero tenemos que entender que hay esa presión por la representación y que es muy legítima, ¿no? Y que si nosotros no tenemos la capacidad, incluso como país, de producir, no vamos a tener la capacidad de controlar nuestra propia imagen en un medio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que puede suceder es que en realidad haya una explotación radical del espacio y que perdamos la oportunidad de crear esta cosa tan de marca propia y todas esas cuestiones, como sí sucedió en los años 80 con el Cid, que había un par de videojuegos con el Cid y estas cosas, que además hay que reconocer que como mito, como personaje del imaginario está presente y podría explotarse, y sin embargo lo irónico es que ni siquiera hemos sido particularmente capaces de explotar algo tan fácil como este personaje. Es más, la mayor representación de Castilla en los videojuegos, francamente, la hace un malagueño con el videojuego Maldita Castilla, que es el que tenéis aquí, publicado originalmente en 2012, versión comercial de 2016, que además, bueno, aquí tenéis una captura en inglés, sería Por Dios y por Castilla, y una en castellano. Nos cuenta la historia de que Alfonso VI de León tiene que luchar contra, bueno, manda a unos soldados, a unos caballeros, a luchar contra el demonio, pues bueno, pues porque es Castilla y León y algún demonio suele haber de vez en cuando, ¿no? No estoy pensando en nadie del gobierno. Entonces, el juego está bien diseñado, y además, insisto, es la mayor representación cultural de Castilla y León, y, insisto, la ha hecho un malagueño. Tenemos que retroceder hasta los años 80 para encontrarnos ese juego de Cid que decía antes, o a finales de los 90, principios de los 2000, unas expansiones para Age of Empires, juego de estrategia, donde muy brevemente
se puede disfrutar de una campaña donde estás viviendo la Reconquista, que es ese pequeño mapa que tenéis ahí. Y casi ya está. Eso es prácticamente, estoy exagerando, pero muy poco, eso es lo que tenemos de Castilla y León. Con lo cual, Castilla y León, en realidad, lo cierto es que apenas existe en el imaginario. Y este juego, que es Resident Evil 4, no vamos a decir que es Castilla y León, porque no está localizado específicamente en ningún sitio de España. Nos dice que es España, hay elementos estructurales, que de hecho la arquitectura sí nos puede recordar, pero no particularmente. Con lo cual, esto es casi lo que más imagina la gente cuando piensa en esta parte de España, ¿no? Entonces, creo que constatado que sin duda hay una capacidad narrativa, constitutiva de imagen, de espacio público, discursivo, relevante, Castilla y León está infrarrepresentada. Desde luego es cierto que quizás no se puede competir con un imaginario como el de Madrid o Barcelona, pero es que vamos a ver, es que Ibiza, y no es al azar, es que yo soy de Ibiza, Ibiza tiene más presencia en los videojuegos que toda una comunidad autónoma que Castilla y León, y quiero pensar que la culpa no es de las discotecas, ¿de acuerdo? Entonces, quizá ¿no? El público no sé si está de acuerdo, quizá hay un gran espacio por fomentar, y vemos que narrativamente hay un imaginario que no hemos construido, y a lo mejor habría que plantear qué es lo que se puede hacer desde las instituciones, desde el espacio público, para mejorar algo que podemos perder, que muy fácilmente puede ser colonizado por los espacios, por las unidades más potentes de producción de videojuegos. Pues si queréis lo dejamos aquí, así que muchísimas gracias.